mucho. Pero bueno, en fin, son cosas que de nuestros oficios. Lo importante es lo que está bastante enquilombado el ambiente político. Yo todavía no estoy desarrollando algo más concreto respecto del tema político, porque estoy viéndola a ver cómo se está armando, qué es lo que está pasando, pero sí se ve, digamos, la cosa del PRO no está cayendo bien en el PRO. Que el PRO se haya aliado a la Libertad Avanza de esa manera tan incondicional, ¿viste? Les tenían preparados los busitos violeta, todo, no les habían dicho nada. No, es como si te vacunaran sin avisar. ¿Cómo vacunar? Claro, sí, claro. Sí, y entonces eso dentro del PRO generó distancias. La más importante yo creo que es María Eugenia Vidal en este sentido, porque es la que está encabezando la idea de no, yo no voy a aliarme con la Libertad Avanza, voy con otra cosa, el PRO es un partido distinto, etcétera, etcétera. Pero Diego Aguilar, por ejemplo, que fue funcionario, bueno, fue embajador de Macri en China, en ese destino, ¿no? Un destino muy importante. Ayer dijo que Macri era un hijo de puta, así textualmente. ¿Cómo? Sí, le dijo hijo de puta. Embajador. Canciller. Pero la diplomacia, que no quiero ser más diplomático. No, pero me cansé de ser diplomático. Con una copita de whisky puede pasar, con un vasito de whisky pasar esas cosas. Claro, porque lo acusa de haber roto al PRO, que se perdió el momento más importante de la historia. Le dijo montones de cosas. Y por el otro lado está Santilli, Ritondo, Burri, todos los que se metieron en la alianza con la Libertad Avanza, ¿no? Todos esos mordieron re bien. Sí, mordieron bien, todos tienen cargos y demás, pero bueno, a Macri finalmente le dieron dos posiciones en las listas de diputados provinciales, al macrismo puro, en la alianza con la Libertad Avanza, que son dos, no sirve, no es muy poco, ¿viste? Son las migas de la panera, podemos decir, más o menos eso es lo que les paga. Ahora, también es cierto que hay un grupo de gobernadores que ya desde hace 10 días se empezaron a juntar y a pensar por fuera del mundo de alianzas que venían pensando el año pasado. Estamos hablando de Chubut, de Corrientes, Santa Cruz, Santa Fe, todo ese grupo de gobernadores que están un poco, si querés, no es capitaneados, ni conducidos, ni juntados, algo de alguna de estas cosas, convocados, si querés, por Ignacio Torres, el gobernador de la provincia. Inspirados, sí. Sí, los cordobeses también, es como que se hincharon las pelotas, vamos a decir así, perdón por la palabra, se molestaron ya con la cosa de que Milei les promete cosas y no se los da, ¿no? Entonces, entre eso, más los problemas que hay al interior de la Libertad Avanza, que son muy importantes, ¿viste? Hay una dificultad grande en las alianzas porque están determinadas así de una manera muy autocrática. Parece que Karina Milei es la que define todo, dice sí, no, sí, no, sí, no, sí, no y punto. Y entonces quedan muchos heridos dando vueltas adentro de la Libertad Avanza, así como le pasó a las Fuerzas del Cielo, ¿se acuerdan? Al Gordo Daño, todo eso que lo rabiaron de la lista, lo dejaron afuera. No, lo dejaron afuera de la lista, tenían pretensiones políticas. Nadie no, ninguna de esas cosas, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que está pasando dentro de las Fuerzas del Cielo y el PRO. Y también, por supuesto, lo de los gobernadores que les cuento, y por supuesto también la cuestión con la provincia de Buenos Aires y las elecciones para el 7 de septiembre, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Hoy salió, ya es la segunda vez que viene. Ustedes se recuerdan el sábado la publicación de fake news que hizo el gobierno, no se desmintieron, no se deshicieron del tema, dijeron sí, publicamos una noticia falsa. Lo dijo Adorni. Listo. Eso es todo, claro, mira. Al que no le gusta. En Fake 78. Pero es el vocero del gobierno, no puede estar diciendo publicamos una noticia falsa en contra del principal opositor que tiene en este momento la Libertad Avanza, que es el gobernador Kicillof, ¿no? Bueno, pero Adorni tendría que tener un trabajo honesto. Sí, pero no lo tiene. Y hoy hicieron una cosa similar, pero a través de la derecha diario, ¿no? Que dijo, se viene el mayor fraude de la historia sin avisarle a nadie, la justicia bonaerense controlada por Kicillof cambió el 80% de los lugares de votación para las elecciones del 7 de septiembre. Y por supuesto que esto es mentira. Y ponen una foto de Kicillof, medio con los ojos morados, no sé, no entiendo bien la foto. No parece esa foto. Sí. Está tuneada, a ver. Está tuneada, está rara. No. Pero es un asco, sí. Le pusieron ojeras. Son como unos niños malditos, porque son infantiles, pero al mismo tiempo son malos. Está la cosa roñosa, y no hay ningún problema de parte del gobierno en decir, sí, estamos haciendo una campaña roñosa, ¿y qué? Te hacen así, te hacen hombritos, ¿viste? Que eso yo creo que es la gran novedad que hay también en la política. Sí. Porque es como estar rascando el fondo de la olla, son los restos de un discurso, estar pensando
que se puede tener esa actitud todo el tiempo respecto de las relaciones con los otros, ¿no? Eso es algo que a mí me llama la atención y que a medida que pasa el tiempo se va a ir decantando, se va decantando. De hecho, esa simpatía por un lenguaje flamígero, maltratador, difamador, antes todos se reían, hacían ese tipo de risas de secundario, ahora ya es distinto, ¿no? No está cayendo bien en ningún lado el nivel de bardeo que tiene el gobierno respecto del resto de la política, de los opositores, de los empresarios, de los jueces, de cualquiera, el que se le cruza, ¿no? Uh-huh. Entonces ya pasó esto con inteligencia artificial el fin de semana, pasa esto ahora con esta difamación, que Axel Kicillof es el blanco de todas las críticas, no de las críticas, de todas las operaciones que está haciendo el gobierno. Entonces habló de la campaña roñosa, por supuesto, y dijo, claro, el cambio en los lugares de votación no fue decisión del gobierno provincial, porque hay que salir a aclarar, ¿viste? Entonces el gobernador tuvo que salir a aclarar. Fue una decisión que cuestionamos, inclusive, sí, yo me acuerdo, de la justicia federal. Sí, le pidió a Ramos Padilla, que no puede dejarlo como estaba. Exacto, ¿no? Y hubo una apelación y finalmente en Cámara de Casación se definió que no se modifiquen los padrones en la Matanza. En el resto de los lugares sí se modificaron. Así que para salir de toda esta mierda que propone el gobierno sobre el fraude, bajarle el precio a la elección y demás, hay que entrar y fijarse a dónde votan cada uno de los habitantes de la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre. Hay tiempo todavía. Porque sí es cierto, Lucho, perdón, que sí cambiaron muchos lugares de votación. Sí, eso sí lo hablamos ayer también. Pero hay que recordarlo. Sí, que cambien el lugar de... Ahora, lo de la campaña roñosa es bastante, ¿no? ¿Qué es esa foto mía adulterada que pusieron? Dijo Axel. ¿Qué mente perversa le pasa, se la pasa haciendo estas cosas? ¿Con qué recursos los están haciendo? Cortala, Milei, ya te descubrieron todos, sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente. Bueno, respuestas que da el gobernador respecto de las cosas falsas que publica. Va a haber que cuidarse en esta campaña, mucho en relación a esto, que son las noticias falsas. Porque de pronto vamos a ver, qué sé yo, a Cristina diciendo voten a Milei, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y yo no vi, Lucho, perdón, a vos yo sé que, no sé si a vos creo que no te gusta mucho hablar de eso, pero ahora mismo, en nuestro horario, en La Nación Más y en TN, hay 2 programas dedicados específicamente a la campaña sucia en contra del gobernador de la provincia. Sí, está definido. Arrancan y terminan con eso, operación tras operación, tras operación, tras operación. No tienen ningún problema, no hay otra noticia en el país que no sea lo satánico que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Una cosa que se veía venir, por eso hubo una discusión dentro del peronismo respecto de desdoblar o no la elección a nivel provincial de la nacional, porque se sabía que el gobierno iba a desembarcar todo este tipo de diatribas, de malos tratos, de confusiones, de operaciones mediáticas, los temas de inseguridad, en fin, se sabía ya. Entonces, es cierto que hay también preparadas contestaciones para eso, porque no es una novedad. Lo hicieron acá en la ciudad de Buenos Aires en la cara de Macri. Sí. En la cara de Macri. Y Macri después fue y armó la alianza a nivel nacional. Después de que lo hayan hecho decir que Los Penato no era su candidata. Te das cuenta, ¿no? En el punto en el que estamos. No, me parece que Aguilar a lo mejor calificó bastante light la situación, porque realmente terminar, después de que te hayan hecho una cosa así en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar más importante del PRO, que además perdió, salió tercero acá en la ciudad de Buenos Aires en la legislativa. Después de eso y con la operación de por medio, ir y firmar la alianza a nivel nacional es una cosa que me parece que va a quedar en los libros de historia, va a haber que pensarlo muy bien, porque rompió un partido de 20 años, Macri, eso está claro, ¿no? Yo ayer decía de la indignidad, viste que Milei es una persona que carece de dignidad. Y da la sensación de que esa indignidad se desparrama, ¿viste? Sí, claro. Se le contagia a Macri, o sea, nadie... Sí. Porque lo que vos contás es eso, ¿no? Al tipo le hacen una trampa en la cara, se le ríen en la cara, le roban votos en la cara, con una trampa que vimos todos. Y después va y come de la mano, Y no le importa, claro, pierde la dignidad, no hay dignidad ahí. Bueno, por eso creo que es una cuestión moral siempre. Lo que estamos viviendo es una cuestión de amoralidad en todos los planos, que se ve en el plano de la política, de la economía, la foto que se sacó Milei en la cadena nacional con todos los funcionarios que son del JP Morgan. Son todos del JP Morgan, todos trabajaron 5, 10, 15, 20 años en el JP Morgan, que además JP Morgan ayer
después de haber dicho hace 10 días, el dólar en Argentina no es más una inversión, saquemos nuestra posición en el carry trade y eso se terminó. Ahora volvieron y dijeron, no, después de la foto, dijeron, sí, es el momento de volver al carry trade, Mirá. el JP Morgan, ¿no? Ah, Después de haber visto a todos sus funcionarios, perdón, dicho, los funcionarios del... Sí. ¿Cómo es? No, del JP Morgan, no. Disfuncional. Sí. Qué bárbaro. Ya hay una cosa con el tema del fentanilo, la causa va avanzando, por supuesto. Ya hay casos en Formosa, Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca, hay 96 personas muertas por fentanilo trucho. Fentanilo contaminado. El fentanilo es un derivado opiáceo que se usa como analgésico, impotente, además es muy potente. Se usa como analgésico y empezaron a aparecer casos sospechosos y entonces ahí los familiares empezaron a hacer denuncias, cayeron en el juzgado del juez federal de La Plata, Ernesto Crepla, que empezó a investigar. Claro, porque es un tema bastante largo de investigar, o sea, tenés que exhumar los cuerpos, tomar muestras, comparar si el contaminante ese, bueno, se en fin. usa, Lucho, perdón, vos que sos falso médico, casi médico. Falso, se ¿no? usa en las intervenciones quirúrgicas, se usa junto con las anestesias, es parte de la No anestesia. sé si con las anestesias, no lo sé específicamente, sí sé que es un analgésico, y es un derivado opiáceo. O sea, es fuerte. Sí, es fuerte. Que por cierto, los derivados opiáceos siempre se usaron en toda la historia de la humanidad como analgésicos, ¿viste? Son muy interesantes. Porque hace poco leí justamente un libro contaba cómo venía el tipo que tenía el tarrito de opio, ¿viste? Ajá. Estamos hablando del siglo VI, siglo VII, venía el tarrito de opio, claro, y se les juntaban todos alrededor los que tenían dolores, porque se te va automáticamente cualquier tipo de dolor, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión con el fentanilo tiene que ver con que efectivamente se supo que hay un número de 31.202 dosis, muchísimas, que fueron producidas el 18 de diciembre del año pasado, que salieron de los laboratorios Ramallo, Sociedad Anónima, que es un elaborador exclusivo de HLB Pharma Group, o sea, es un grupo farmacéutico con un laboratorio, ¿no? Están investigando la causa y empiezo a escuchar una cosa que me da mucha bronca, que son los cucas. Estos son los cucas. Son los cucas porque les gusta la droga, porque saben que la droga... están pensando en realidad que todavía hay más gente que falleció por el fentanilo contaminado, pero hay que hacer todas las pruebas que demuestren esto ante la justicia, ¿no? Hasta el momento hay 24 personas que están sospechadas, se les trabó una inhibición de bienes y se les prohibió la salida del país. Pero al margen esto forma parte de la gran desprotección que estamos viviendo en Argentina, porque cualquiera puede pasarle este tipo de cosas, porque la lógica fue relajar todo tipo de controles en todos los ámbitos. Entonces, ese es el contexto general en el que yo creo que pasa lo del fentanilo, por eso pasa en diciembre del año pasado, más allá de que pueda haber alguna cosa interna de laboratorios, qué sé yo, andás a ver qué pasó, pero es un tema espantoso, es un tema terrible, que una droga que se utiliza para aliviar el dolor te termine matando. Es una cosa muy fuerte y además ya pensar que son 96 personas las que fallecieron con esto es grave, es un tema gravísimo. El Ministerio de Salud no está pronunciándose mucho sobre el tema, solamente a nivel de diputados hay una inquietud sobre esto y por supuesto a nivel de la justicia federal, ¿no? Que está investigando y buscando las pruebas para efectivamente imputar o no. Hasta ahora son 24 que están vinculados a los laboratorios, pero hay que ver de quién se trata, porque hoy uno de los capos del laboratorio de TP Pharma dijo, si están contaminados, alguien lo hizo, dijo. O sea, como diciendo, bueno, esto no forma parte de la producción de fentanilo. No es que está mal hecho. No es que vino alguien y puso cosas. Andás a ver cómo termina, porque es una sustancia particular la que está contaminando a estas dosis de fentanilo que les cuento, ¿no? Ahora, mientras tanto, por ejemplo, hoy apareció también de parte del Ministerio de Salud la confirmación de un brote de listeriosis. La listeria es una bacteria que suele haber en los animales, sobre todo en las vacas,
pero hay, digamos, en ovejas también. Es una bacteria que después con los subproductos que se elaboran, leche, quesos, cremas y demás, esa bacteria permanece, siempre y cuando no se le haga el debido proceso de pasteurización y todas estas cosas que sabemos, ¿no? No es una cosa, digamos, la enfermedad por la listeria es fuerte, pero en algunos casos, no es en todos los casos iguales. Cuando digo los síntomas, son todos más o menos iguales. Los síntomas que todos sabemos: escalofríos, náuseas, vómito, dolor de cabeza, estómago, diarrea, fiebre, las cosas que a todos nos alarman siempre después de haber comido algo. Si te dan estas cosas, porque te contaminaste, digamos, ¿no? Ahora, lo interesante es que el gobierno dice, bueno, por ahora las jurisdicciones en las cuales esto está apareciendo es en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, ¿no? Viene de un queso. Viene de un queso que no se sabe bien de dónde salió, están buscando eso también. Lo descubren unos científicos al Malbrán de pedo, en realidad, porque le empezaron a llegar varios casos y empezaron a buscar la bacteria, apareció, pero acá no hay nada, no hay armán, no hay nada que esté dando vueltas. O sea, preguntaron a la gente que comiste sí, claro, empezaron a cruzarlo. Y vos podés creer que el Ministerio de Salud saca un comunicado diciendo, bueno, no se olviden de las reglas de oro, que es lavarse las manos, lavar los utensilios. Estamos en manos de unos criminales, son unos criminales. Esto es la cosa de desregular. Hay que empezar a tener miedo con esto, ¿viste? Yo hace tiempo que lo vengo planteando en la radio, acá en el programa, porque me parece que estamos, o sea, el gobierno dice las regulaciones son cosas que dificultan al mercado, ¿sí? Que dificultan la acción de mercado, entonces nadie quiere invertir porque hay muchas regulaciones. Bueno, pues acá las regulaciones y hacen estas cosas, ¿viste? Claro. Esto es lo que estamos viendo. Y así está siguiendo por distintos lugares. O sea, el Hospital Naval, ustedes registran la crisis que hay alrededor de IOSFA, se llama la obra social del personal militar, ¿no? Bueno, empezó el Hospital Naval hace 10 días que no tienen... El Hospital Naval que está acá en Parque Centenario, sí. Una obra, por cierto, muy interesante en términos arquitectónicos también para ver, porque fue una obra de la década del 70, brutalista, parece un barco, tiene esa forma, es para los de la Armada, es el Hospital Naval. Bueno, empezaron con paro, no pagan, la gente le rebotan los medicamentos, los tratamientos... Empezaron a trasladar pacientes al hospital militar de Luis María Campos. Bueno, un problema porque está desfinanciada, está ajustada. Es el fenomenal ajuste que incluye eliminación de aporte. Bueno, todo lo que se les ocurra. De manera que en este momento hay muchísimas familias afectadas porque IOSFA no es una pequeña no es una pequeña obra social. Es de las más grandes. Es de las 5 más grandes que hay en Argentina. Tiene 550.000 afiliados. 550.000. Y entonces están rebotando tratamientos, todo y demás. Entonces ya los milicos están diciendo, capaz que hacemos un acuartelamiento. Claro. Eso en el ánimo de regulatorio y de ajuste y qué sé yo, quieren meter la mano en la caja de una de las obras sociales importantes que hay en Argentina, que es la de los militares. Y porque además ahí atienden las esposas de ellos a sus familias, donde les empieza a tocar el punto débil, porque por ahí los bajos sueldos te vas bancando, pero cuando querés tener familia, cuando se te enferma un hijo y todo eso, ahí empezás a reaccionar. Sí, por eso... Yo creo que va a ser algo que va a terminar mal, o la privatizan, que es lo que están queriendo hacer, porque el gobierno cuando hace esto lo está haciendo con el INTA, con todo. Con el INTA hoy siguió. Los empiezan a disecar, que hablábamos ayer también sobre las universidades, las empiezan a deshidratar, a desfinanciar, y entra todo en un estado de pobreza, entonces empiezan a gotear los techos, la ropa no se lava, la comida no se hace... Claro. Todo se pone viejo, y lo que le pasa a cualquiera cuando deja de mantener un lugar, ¿viste? Se empieza a caer ese lugar y encima de que se cae el lugar, se cae la gente también, porque no hay más sueldo, entonces lo están ajustando por todos lados y pasa esto que estamos viendo. Está tocando por todos los sectores, el gobierno está generando un daño, no hay nadie que la esté pasando bien, no hay nadie. No, y ahí es cuando dicen, esto no funciona. No, claro. Hay que, ¿por qué tiene que ser privado para que funcione? Para que no caigas en la escuela. Se lo vende uno, lo vacía y se queda con la guita. Es una... Pero bueno, yo les voy contando las cosas que se van rompiendo. El próximo domingo es el Día del Niño, ¿viste? El Día de la Infancia, como le quieran decir. Ahora el gobierno le dijo Día del Niño. Por eso hay que decir el Día de las Infancias. El Día de las Infancias. Es clarísimo que es el Día de las Infancias. No se vende un sorongo, ¿viste? No se vende. Ahora hay datos que es muy, muy impresionante, porque en general...
el Día del Niño es la fiesta de la juguetería, ¿viste? Claro. A todos le compran a los niños algún tipo de juguete. La CAME dijo hoy que la venta viene bastante tranquila, va a haber cierto movimiento, pero a última hora, dado que el contexto que atravesamos no creo que marque mucho la diferencia en la última hora, ¿no? Esto lo dijo Salvador Femenía, que es el vocero de la CAME, en relación a las ventas que hay en este momento. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? No solamente se venden pocas cosas, sino que además aumentó la importación de juguetes a lo bestia. En el primer semestre de este año hubo un aumento del 80% de las importaciones de juguetes. Y también hubo un aumento de un 90% de empresas que importan juguetes. ¿Sí? Claro, Un 90%. Mirá qué lindo. En este primer semestre. El año pasado, por ejemplo, en el mismo semestre había 265 empresas importadoras y este año ya hay 501 firmas que están importando, ¿no? Uh-huh. O sea, esta típica cosa. Argentina en un momento tenía una buena producción de juguetes, ha tenido hasta una tradición de producción de juguetes, los Duravit, qué sé yo, podemos irnos a momentos, lindo, ¿te acordás? Claro, momentos muy de muchos años atrás en donde había una industria del juguete muy importante, pero ahora otra vez le están metiendo productos importados que son más baratos y la industria del juguete deja de producir y por eso no vende nada y están por supuesto perdiendo puestos de trabajo, cerrando juguetería, ni las alimenticias. Estaba viendo los balances que presentaron Ledesma, Mastelone y Molinos Río de la Plata en la Bolsa de Comercio. Es impresionante. Claro, son las tres empresas más importantes de consumo de alimentos en Argentina, ¿no? Entre enero y junio de este año, la empresa Mastelone, que es la que, bueno, hace muchísimos productos, pero es básicamente láctea, tuvo una pérdida de 900 millones de pesos, contra una ganancia que había tenido en el mismo periodo, pero del año pasado, de 78.000 millones de pesos. Mira. Bueno, ¿se entiende? Claro, no solo no ganó eso, sino que perdió. Dejó de ganar y además pierden 900 millones de dólares. Lo mismo con Molinos, que es de Pérez Compán, es una empresa muy grande, Molinos. Hace de todo, igual que fíjense en los paquetes, es una empresa productora de alimentos muy grande, tuvo una caída de 20% de ingresos reales, 20%, que la gente los compra a Morphy, estamos en eso. O sea, hoy el recorte es tal, el nivel de la situación económica que estamos atravesando es de tal malestar, que estamos recortando no en comprarse zapatillas, ropa, no, estamos recortando en comida, así como lo contamos literalmente. Molinos Real y también Ledesma, que vende azúcar básicamente y todo lo que tenga que ver con productos que necesitan azúcar. Los amigos de Ledesma. Los amigos de Ledesma también. En un primer semestre tuvo 20.000 millones de pesos de pérdida. Claro. Sí, están con pérdida. El año pasado, para el mismo semestre, tenían 130.000 millones de ganancias. Y son datos muy impactantes, ¿viste? De la caída del consumo. Y bancan igual, ¿eh? Claro, probablemente banque. Sí, hay que ver cuánto aguanta eso. Yo, sobre esa lógica, yo tengo dudas, porque un empresario puede aplicar ideología durante un tiempo. Yo te aguanto, pero un empresario está para ganar plata. Sí. Y entonces el desplazamiento de un empresario o una empresa que depende más de la política que del dinero, a mí no me parece verosímil por mucho tiempo. Me parece verosímil por lo menos por un tiempo. Es lo que está pasando. Claro, hay un montón de gente que está perdiendo plata y dice, bueno, no, pero con tal de que no vuelva el peronismo, seguimos. Ahora, ¿eso cuánto dura? Porque te vas comiendo la lengua y en un momento no tenés más lengua para hablar, ¿viste? Y te quedas solamente defendiendo una idea política cuando en realidad tu función es la de ganar plata con lo que haces, con lo que vendés, con lo que producís y demás. O sea que en algún momento se quiebra eso, no es de largo. No se puede esperar tanto tiempo. Te pueden esperar un tiempo, pero en un momento te sueltan y es medio de un momento para el otro, no te dan el aviso, te dicen listo, ya está, no sirve más, busquemos un cambio de gobierno. Y ahí es donde retomo lo que decía al principio respecto a este grupo de gobernadores. Es un grupo de gobernadores que empezó a conversar con las élites económicas argentinas. Sí. Ahí está la clave. Empezaron a conversar porque hay un grupo grande de la élite económica argentina que dice, este tipo está llegando al fondo del pozo. 20 horas 31 minutos, vamos a actualizar las noticias. Radio 10. Siempre noticia.